Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hermanos y estimados padres, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: Soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos, dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba en camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente, una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. La voz contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Quedas limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén, y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: ¡date prisa! ¡Sal de Jerusalén! Porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero, Señor, pregunté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo, Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando lo ataron para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí. ¿Es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó. ¿Qué está haciendo? ¡Este hombre es un ciudadano romano! Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó. Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy. Yo también lo soy. Y me costó mucho dinero. Pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Hechos capítulo 22. En este capítulo vemos cómo el apóstol Pablo es acusado y es hora de presentar su defensa. Amados hermanos, en esta ocasión Pablo tiene que confesar a Jesucristo. En este interrogatorio había mucha gente que era opositoria a Pablo, mucha gente que quería hacer daño a Pablo y una minoría de personas que defendía a Pablo. Él mismo cuenta en este capítulo cómo el Señor Jesús se le aparece, cómo él era de celoso y odiaba a Jesucristo y a todos sus seguidores. Él cuenta cómo el Señor Jesús le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Esa historia ustedes ya se la saben, amados hermanos. Está registrado en Hechos capítulo 9, pero quiero rescatar lo que dice en este capítulo 22, versículo 16. Ananías le dice: ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Ananías también aparece en Hechos capítulo 9 y Jesús le dice a Ananías: ve y busca a Pablo que está en la casa de una persona y él va a ser escogido mío. Ananías se resiste porque sabe quién es Pablo. El propio Jesús le dice: ve, es instrumento mío. Ananías, obediente, va a la casa donde estaba refugiado Pablo, todavía ciego por ese encuentro con Jesucristo, y Ananías le dice esto: el Señor Jesús, quien se te apareció, te ha escogido. Pero quiero rescatar este versículo 16 de Hechos 22, hermanos. Ananías le dice: ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Hermanos, no olviden que este acontecimiento fue después de que Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo. Él odiaba a Jesucristo y a las personas que seguían ese camino, a los seguidores de Jesús. Él odiaba. Y ahora Ananías le está diciendo: confiesa a Jesucristo, invoca su nombre, solo así quedarás limpio. Y es cierto, hermanos. La palabra en Romanos 10, 9, 10 declara eso, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar a Jesucristo. Pablo tuvo que confesar, eso fue lo más humillante en aquel tiempo para él, pero solo así él pudo experimentar la riqueza, la grandeza, el amor de parte del Señor Jesús, el perdón de pecados, al invocar su nombre. Amados hermanos, tus pecados, mis pecados fueron limpios el día que hemos confesado e invocado el nombre del Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuestros pecados fueron limpiados una sola vez y para siempre. Somos salvos por Jesucristo, por gracia, por creer, no por obras, solo por gracia. Amén. Sin embargo, durante el resto de nuestra vida cristiana tenemos que seguir confesando, pues constantemente enfrentamos problemas, tentaciones, pecados, angustias, noches oscuras. Pero la palabra dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y
y tu casa. Amén, yo lo recibo. Confiesa, cree, confiesa en el Señor Jesús y serás salvo constantemente de muchas aflicciones. En Mateo 14:30 está registrada la historia cuando Pedro camina sobre las aguas, pero al enfocarse en las circunstancias tuvo miedo y se hundió. Y en ese versículo de Mateo 14:30, Pedro dice: Señor, sálvame. Nada más, hermanos. Solamente dice eso, invocó su nombre: Señor, sálvame. Y sabemos que el Señor Jesús, que seguía encima de las aguas, toma la mano de Pedro y lo levanta, lo salva. Hermanos, confesemos a Jesucristo en todo momento, delante de cualquier persona o circunstancia. No dudes, no tengas miedo. La pregunta es: ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes al confesar a Jesucristo? En tu trabajo, en tu casa, delante de tus hijos, delante de tu esposo. Decir que tú eres muy amado, que el Señor está contigo, que el Señor es tu Salvador, tu Señor, que el Señor va a restaurar tu hogar. ¿Qué pierdes al invocar el nombre del Señor y confesarlo? No pierdes nada. No te hace ni mejor ni menos persona. Al contrario, engrandece tu fe, contagias de ese amor, de esa vida a las personas que te rodean. Amén. Ganarás muchísimo. Hermanos, que este devocional haya sido de mucha vida, de mucha bendición para ti. Confesemos al Señor Jesús. Amén.